Buenas tardes, ya están entrando para la conferencia del día de hoy. Primeramente, gracias a todos por estar aquí y a la oportunidad de poder compartir desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo, un poco de lo mucho que he recibido. En este momento y en esta ocasión, quien les habla, Gloria Bornegal, una servidora, estamos llevando a ustedes un tema dorsal para todas las economías del mundo en todo tiempo, como es el mundo del trabajo. En esta ocasión, quiero agradecer al Dr. Amin por haberme invitado a ser parte del Congreso Mundial de las Universidades Acroarte Filial New York. Gracias al Dr. Amin por esta invitación y gracias a lo que ya están diciendo que están presentes. Tenemos personas desde Barcelona, a la doctora Mabel Cueto, quien es especialista en derechos de las tecnologías y también en protección de datos. Tenemos muchos profesionales ya conectados desde New York y desde Santo Domingo, otros tantos. Así que vamos a iniciar porque en Instagram Live tenemos un tiempo limitado para todos los temas que se quieran tocar. Como les dije al principio, el tema que nos ha tocado disertarles es el mundo laboral en tiempo de COVID-19. Y les decía al principio que el mundo laboral es un tema dorsal para todas las economías del mundo, independientemente de que estemos en tiempo de crisis o no. Se agudiza y se impacta en la medida que los países y las economías, ya sea las macroeconomías o las micro, estén pasando por situaciones de impacto social, impacto económico y de todo tipo. En el momento estamos ahora mismo atravesando una crisis sanitaria mundial. En mi país, como en muchos otros, estamos ahora mismo en un estado de cuarentena producto de la pandemia del COVID-19, donde tenemos estadísticas en Santo Domingo de más de 800,000 suspensiones tramitadas en el Ministerio de Trabajo, que a su vez surten efectos sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social dominicano, porque se afectan las cotizaciones, los aportes, los beneficios y todo lo que tiene que ver con el sector privado no sectorizado, el sector público, el sector judicial. Todo hasta el momento está detenido, a excepción de las empresas que son empresas necesarias como telecomunicaciones, abastecimiento, salud, en fin. Todo ese protocolo de seguridad mundial también ha sido aplicado de manera nacional para nuestras empresas y para todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. ¿Qué pasa con el mundo laboral ante estas situaciones? Nosotros como país signatario de la Organización Internacional del Trabajo nos debemos a ciertos reglamentos, a ciertos estándares que a medida que la OIT los va sugiriendo a los países signatarios, pues nosotros debemos ir tomando dichas medidas o sugerencias para poderlas aplicar. En cuanto a lo que ha sucedido de manera directa en República Dominicana y que todos ustedes puedan hacer un uso comparado de la normativa y de la situación que estamos en este momento atravesando, pues prácticamente hemos tenido que acceder a las herramientas tecnológicas que no teníamos. ¿Por qué decimos que no teníamos? Porque era una práctica laboral que no existía en República Dominicana de manera constante. Sí, en otros países ya desde el año 2016, 2014, y a medida que pues iba avanzando las nuevas tecnologías, sí hacían eco de esta forma de trabajo. Entonces, el COVID-19, lo primero que volcó después de la crisis sanitaria nacional fue la forma de trabajar, la forma de hacer el trabajo, la forma de ejecutar el trabajo.
¿Por qué la forma? Porque algunos sectores pudieron reinventarse, pudieron tener empleados desde sus casas, teletrabajando de manera remota. Esos empleados que su labor no necesariamente para realizarse debía de hacerse desde el lugar de trabajo, sino que se comprobó que la manera de trabajar puede cambiar y que el derecho del trabajo es una normativa que evoluciona con el tiempo y evoluciona con las situaciones. No menos cierto es que esto ha sido un impacto tremendo en todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud, a la seguridad, porque cuando un empleado teletrabaja, el trabajador está teletrabajando, pero no cuenta tal vez con una supervisión inmediata de sus empleadores para verificar que sus espacios de trabajo estén acorde con todo lo que tiene que ver con la normativa de salud, de higiene en el lugar de trabajo. Entonces, son detalles que ha traído el teletrabajo en muchos aspectos y que se incrementa el foco de atención a medida que tenemos una crisis en medio de nosotros. Me dirán, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Porque esto es lo que estamos viviendo. En la actualidad es COVID-19 en América Latina, es COVID-19 en Europa, es COVID-19 en cualquier otro continente y es algo que nos está superando a todos. Bueno, pues la realidad es que el impacto social está ahí, que el empleo informal se ha visto afectado grandemente porque no tenía las coberturas en nuestro país que se requerían. El empleo informal ha sufrido esta crisis, pero a la vez se ha incentivado el emprendedurismo, el emprendimiento, la creatividad, porque en medio del proceso han surgido, no sé si ustedes al igual que yo han visto en las redes, muchísimos nuevos negocios que surgen producto de las limitaciones que tienen para ejercer su trabajo como tal. Por ejemplo, el de llevarte comida a casa, el de hacer cualquier tipo de negocio online, cualquier tipo de negocio virtual. Entonces la creatividad en esa parte se ha incentivado y entendemos que las nuevas tecnologías, la protección de datos, el ciberespacio, la ciberseguridad, a nivel de derecho, va a tener un campo de amplitud y de aplicación de las normativas y de vigilancia mayor que el que tenía cuando el trabajo se realizaba solamente en el lugar de trabajo. Entonces, siguiendo con nuestro modelo laboral, como soy una abogada de ejercicio en República Dominicana, nuestro Código de Trabajo, la Ley 1692, contempla un trabajo que se llama el trabajo a domicilio, pero este trabajo a domicilio no trata ni cubre las especificaciones relacionadas al trabajo o teletrabajo, mejor dicho, o como en otros países le llaman ahí trabajos a distancia. Igualmente, aparte de esa situación, hola Lisset, que te estás conectando, Tania, y todas las que están por acá, gracias por estar ahí. En otros países, en otras legislaciones, ya existe lo que se llama el trabajo a distancia y se clasifica el teletrabajo cuando el teletrabajo es de manera subordinada y cuando no es subordinada. Cuando no es subordinada es cuando se puede tipificar un emprendimiento y tú haces un teletrabajo desde donde tú estés, desde donde esté tu máquina y estés tú, desde donde estés operando. Ahora mismo nosotros estamos haciendo un live, yo estoy en un país y la mayoría de ustedes está en otro. O sea, la magia del internet y de las comunicaciones y las telecomunicaciones han hecho posible esta realidad. Algo súper bueno en momentos como estos. Otra cosa súper importante y es que el derecho del trabajo en República Dominicana, al no tener contemplada esa normativa, lo que muchas empresas hacían hace 4 años o 10 años era realizar contratos especiales con ciertos trabajadores que sus características no requerían que este trabajador realizara sus labores en la estructura o en el lugar donde se ejercía el trabajo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que hace ya muchos años, hace tiempo, la normativa laboral
puede ir evolucionando con la realidad. Y no solo porque es la laboral, sino que hay un principio jurídico súper importante y un principio filosófico del derecho, que es: la ley es aplicable en su realidad. Hay una dimensión entre lo que es el espacio y la aplicabilidad, donde yo creo la norma y la puedo aplicar. Si yo creo una normativa donde no puede ser aplicada, entonces estoy creando una letra muerta que no nos va a servir de nada. Pero si creo una normativa que la realidad hace tiempo que nos está arropando y nos está superando, entonces ya estoy con esta normativa necesariamente con la condición para su creación. De manera personal, ¿qué pienso yo y por qué puede estar detenida nuestra normativa laboral a estos grandes cambios que ya de por sí la realidad nos arropaba y nos hacía ver que era necesaria? Es porque en el Código de Trabajo de República Dominicana existen ciertas disposiciones que los sectores encontrados tienen grandes intereses en su permanencia o en su modificación. Al estos dos sectores no ponerse de acuerdo en ese punto específico, ¿qué ha pasado? Que la normativa, a pesar de que fue una de las más actualizadas y novedosas en su momento, en el año 1992, en este instante, cuando estamos en una crisis laboral, producto de una crisis sanitaria, no contempla las herramientas que necesitamos. No tenemos en el Código de Trabajo la firma electrónica, que ya existe una legislación en República Dominicana sobre firma electrónica desde el año 2002. No cuenta con una serie de pautas como esta, tan importante como ahora la del teletrabajo, para poder supervisar, supervigilar y corregir las condiciones laborales y verificar cuáles serían las condiciones de un trabajador y no perjudicársela porque esté teletrabajando o viceversa. Entonces, en ese sentido, el Código de Trabajo de República Dominicana no se ha adaptado a esta nueva normativa. Obviamente, aunque el código no lo diga, nosotros tenemos normas distintas, como lo es el tema de manejar los convenios internacionales y ser signatarios de la OIT, para poder hablar de ciertas sugerencias y ciertas disposiciones internacionales. Sin embargo, sabemos que para nosotros establecer hay que pasar por el proceso de ratificación de ciertos convenios y de que esas ratificaciones sean una realidad en nuestro país. Gracias a Dios, hace poco se ratificó el 189 con relación a la igualdad de los empleados de diferentes categorías, como los domésticos, con una serie de derechos a la seguridad social que no lo establecía el código. Y también tenemos el 190 con el tema de la atención al derecho de la salud y el tema de que una serie de fenómenos laborales deben de estar súper vigilados y cuidados del ambiente laboral. En mi libro que publiqué en el año 2016, hay un capítulo específico dedicado a la evolución de la normativa laboral, dedicado específicamente a las convenciones celebradas en Ginebra en los años 2012, 2016, que se incluyó en el libro y que establecen una serie de disposiciones para lo que es el mundo laboral y su evolución constante. Vimos que este derecho en la actualidad se ve inspirado en los cambios, y así ha sido a través del tiempo. Ya no estamos en una revolución industrial, ya estamos en la era tecnológica. Y con relación a ello, ¿qué va a hacer la normativa legal laboral en un mundo como el nuestro? Donde existe, por ejemplo, hace muchos años ya la inteligencia artificial, y muchos abogados han tratado esos live con relación a esas áreas, y nosotros debemos establecer en nuestras disposiciones normativas cómo se tratará este tipo de inteligencias artificiales. Entonces, sin salirnos del tema, porque es que a veces la realidad nos lleva a tocar algunos
puntos en otras áreas, lo importante es centrarnos cómo estamos viviendo el impacto laboral del COVID-19 en mi país, en tu país, tú que estás viéndolo y que también puedes compartir por aquí cuáles han sido las medidas, qué situaciones han ocurrido y poder hacer un estudio comparado, vamos a decir que brevemente, de esta situación. A grandes rasgos, nosotros estamos viviendo las suspensiones laborales más amplias que República Dominicana haya tenido y haya vivido. El trabajo informal en República Dominicana es una realidad latente desde hace muchos años. Aunque se ha ido corrigiendo la informalidad, todavía existen muchas zonas deprimidas, muchas zonas en las que no llega la información, no hay una educación sobre la seguridad social desde bases importantes para que de adulto una persona pueda hacerse eco del registro y de las organizaciones de sus negocios, independientemente de que no sean macroempresas. Me refiero a que pueden ser MIPYMES o que pueden ser lo que sea, pero no existe la cultura de la formalización en nuestro país. Y eso ha afectado grandemente a ese sector en este tiempo. Importante saber que muchas empresas en el sector privado quedaron fuera del beneficio de fase 1 y fase 2, que fueron las medidas que el gobierno quiso establecer en las suspensiones de los contratos de trabajo. Pero quiero hacer un stop acá, y es como dicen los franceses, cependant. Hay una situación importante, que el derecho del trabajo, cuando habla de suspensiones por causa mayor en el Código de Trabajo de República Dominicana, las suspensiones que contempla el Código de Trabajo en ese sentido es: no se realiza el contrato de trabajo, no hay disfrute de salario. Esa es la realidad legal, lo que dice la ley. La ley 1692 establece: si no hay efectos del contrato de trabajo, como son realizar el trabajo, percibir un salario y estar amparados por todas las disposiciones del contrato de trabajo, entonces hay una suspensión. Esa suspensión puede ser por diferentes causas. Puede ser solicitada por el empleador por falta de materia prima, puede ser por falta de producción, pero en el caso de la especie es por la ocurrencia de una pandemia mundial. ¿Qué hubiese sucedido con todas las suspensiones ocurridas en República Dominicana que hubiesen estado activas y admitidas, pero no hubiesen tenido disfrute de salario? ¿Qué hizo el Estado Dominicano en ese sentido? Bueno, que quiso implementar una salida más o menos a paliar el problema del sistema, y es que ante una suspensión como esta, ofrecerle a los trabajadores, dependiendo de la fase en la cual se iban a establecer, ya fuera fase 1 o fase 2, un beneficio para que no tuvieran los días de cuarentena sin recibir ningún tipo de salario o de prestación. ¿Qué nosotros entendemos en ese sentido? Obviamente, la situación no es responsabilidad ni del trabajador ni del empleador. Pero ¿qué pasa con ese empleador que no ha sido formal, que no se ha registrado, que no cumple con los impuestos, que no cumple con las cotizaciones? Tuvo muchos problemas en el transcurso de las suspensiones a la hora de hacerse formalizar las suspensiones. ¿Y qué pasó? Que al final de la cadena, la persona más afectada es el prestador de servicio, en un sentido, porque el prestador de servicio no recibe entonces el subsidio en virtud de que tal vez no estaba siendo reportado como debía de haber sido reportado, o no estaba inscrito en la seguridad social en el momento que esto sucedió. Y al no estar inscrito, pero tiene muchísimos años trabajando, entonces esto le va a afectar de manera directa, y que ya hace mucho le está afectando en sus cotizaciones sobre el fondo de pensiones. Pero bien, ese es un tema muy nacional, es un tema muy del Sistema Nacional de Seguridad Social. Lo que quiero es llevarle a ustedes el impacto que trae, a través de ¿qué? De que si eso sucede con las empresas formales que tienen un RNC activo,
que tienen las cotizaciones mal o bien hechas. ¿Qué pasará con esa parte de la población que ni siquiera está registrada, que ni siquiera está formalizada? ¿Qué políticas públicas, laborales y sociales vamos a adoptar para este tipo de zona o de trabajo totalmente desprovisto de seguridades? El gobierno también ha implementado otras salidas como el quédate en casa, la tarjeta de solidaridad, quédate en casa, se le hacen unos aportes a las personas que no laboran, a los informales. Pero hemos visto que obviamente como el nivel que se tiene en nuestro país, estas políticas pudieran mejorar de otra forma y que en este momento quizá no es un momento para abordar la mejora de estas políticas, pero sí con miras a que en un futuro inmediato podamos abordar el tema de la modificación de las disposiciones laborales legales en República Dominicana, como también todo lo que tiene que ver con los trabajadores informales a nivel de las aplicabilidades de estas políticas. ¿Por qué? Porque esta crisis no va a ser la única. Esperemos que pase pronto. Pero como vemos que va el mundo y como vemos que van las grandes naciones, aparenta no ser la única crisis que pueda vivir el planeta y que pueda vivir el mundo y el país. Entonces, en ese sentido, entendemos que República Dominicana necesita actualizar su normativa a realidades que existían mucho antes de la crisis del COVID-19. El mundo laboral cambió, como les dije al principio. El mundo laboral empieza ahora a prepararse para la reinserción a la realidad. ¿Cuál va a ser esa reinserción a la realidad? Bueno, que ahora tenemos que leer los protocolos de la OIT, los protocolos de seguridad de la OMC, y ahora tenemos que preparar los espacios para la reinserción y determinar qué puesto realmente necesita existir en la estructura o en las instalaciones físicas de la empresa. Vamos a tener que regresar con una normalidad diferente a la normalidad que teníamos antes. La normalidad ahora va a ser de un empleador más vigilante, más protector, verificando los estándares de salud, que no exista nadie en el plantel con síntomas relacionados a esta pandemia, porque no es cierto que cuando se anuncie la reinserción no va a existir ninguna persona contagiada. Eso es una utopía. Aquí lo que se está fluctuando en el momento es ver la cantidad de fallecidos más la cantidad de recuperados y sacando una media, pues entonces verificar si es posible una reapertura a la economía, cosa que también en otros países se está manejando. Ya, por ejemplo, países como Francia, como España y otros más han hecho ciertas aperturas a ciertas actividades. En Estados Unidos anunciaron que iba a haber una apertura la semana próxima. No sé si actualmente ya es así, si ya está autorizada así, pero vi unas noticias en el día de ayer, producto de que teníamos este live hoy y quería estar al día con esa situación, de que aparentemente va a haber una reapertura en escala de la actividad económica. Entonces, para ir cerrando y concluyendo ciertas puntualizaciones, porque como les decía, el live en Instagram es limitado en el tiempo, es importante tener en cuenta varios puntos. Primero, que el mundo laboral es un mundo dorsal para las economías de siempre, no necesariamente porque exista COVID-19. O sea, siempre el mundo laboral se ve afectado por todo, por el aspecto económico, religioso, político, social. Es un mundo vulnerable, es un mundo sensible, porque está envuelto el ser humano, las normativas, las riquezas, las carencias, las creencias, los ideales. O sea, es un mundo que envuelve demasiados aspectos. Segundo, que no necesariamente tenemos que pensar en COVID-19
para hacer una reestructuración de nuestra normativa, desde donde estoy transmitiendo, República Dominicana, y desde cualquier parte del mundo también, pero me refiero a la normativa que existe en mi país y por la cual estoy participando en este live del Congreso Mundial de Universidades filial Acroarte New York, que en República Dominicana la normativa vigente es del año 1992 y hace tiempo que debimos haber creado modificaciones para incluir en esta normativa realidades laborales del mundo actual que datan de hace más de 20 años. Que ciertamente el Código de Trabajo en su momento fue un código novedoso, pero que en el año 2020 el código necesita a grandes rasgos modificaciones que vengan a dar luz a los procesos de trabajo que vamos a tener que realizar en todo lo adelante, en medio de esta crisis, después de esta crisis. Tercero, dicho esas dos cosas, ¿verdad? Es importante que donde quiera que estés, te mantengas visualizando las informaciones relacionadas a las nuevas tecnologías y a la ciberseguridad. ¿Por qué hago énfasis acá? Bueno, porque inmediatamente se hace la apertura a un teletrabajo subordinado o a un teletrabajo independiente o a un trabajo online donde estamos utilizando tecnología, internet, telecomunicaciones. Estamos expuestos a niveles de confidencialidad muy débiles o a niveles de vulnerabilidad de nuestras informaciones, valga la redundancia, confidenciales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obligatoriamente la normativa laboral va a tener que ir de la mano con esta otra normativa para estar protegido tanto el empleador como el trabajador, porque va a estar trabajando informaciones de otras personas y de sí mismos. Entonces, en ese sentido, hay que tener un nivel de seguridad más alto, hay que hacer una revisión de los equipos, hay que hacer una serie de cosas a la hora de que el teletrabajo sea más que una solución, una creación de problemas, porque si entonces se hace vulnerable los accesos confidenciales de todos los colaboradores y de todos los empleadores a través de la herramienta virtual y a través del trabajo remoto, entonces estamos creando un problema fuera del que ya existía y por lo cual tuvimos que acceder al teletrabajo. Eso es como tercer punto. Otro punto importante y que queremos mencionar es el que no olviden estar siempre atentos a las, vamos a decir que sugerencias o indicaciones de la OIT con relación a nuestro lugar de trabajo. La OIT tiene una serie de recomendaciones dependiendo de si somos trabajadores orígenes del tercer mundo, de países subdesarrollados, de países ya con otro nivel de categoría, pero hace una serie de indicaciones para los entornos de trabajo y es importante estar atenta a esa normativa porque nos mantiene por lo menos orientados de qué manera pudiéramos hacer una reinserción menos traumática y más llevadera, porque la reinserción puede traer sus efectos. Y algo que quiero finalizar con ello y que no es menos importante es que cuando los trabajadores están expuestos a esta nueva forma de trabajo puede haber un fenómeno en su beneficio, pero que al mismo tiempo crea un efecto adverso. Y es el siguiente: cuando estamos teletrabajando pueden confundirse nuestras tareas, las tareas del trabajo, las tareas del hogar, las tareas en las cuales te incluyes en estas tareas sin estar quizás midiendo qué tanto estás trabajando, qué tanto estás atendiendo las cosas personales. Esto puede crear estrés en el trabajador, puede crear niveles indistintos de insatisfacción o baja productividad o una alta productividad por picos.
y un descenso de la productividad en algún momento dado. Entonces, ahí no hay un nivel de saber o de supervisar de una manera concreta si el trabajo se está haciendo, si el trabajador está necesitado de apoyo, si está necesitado de motivación, si está necesitado de un stop al teletrabajo. O sea, son cosas que van a venir, que van a acompañar al que teletrabaja, aunque no lo creamos así. Y muchas veces se sienten que no van a crecer laboralmente o profesionalmente porque están dentro de su propia casa, porque no están trabajando con su rol social que el ser humano necesita, no se están socializando, no están socializando con sus compañeros de la manera que quisieran. Entonces, esos son efectos también que puede traer el teletrabajo y que los empleadores, tanto en República Dominicana como en el mundo, deberán tomar en cuenta al momento de. Yo sé que hay muchos países que el teletrabajo ya lo tienen implementado, ya lo tienen contemplado, el trabajo a distancia, que hace muchos años de eso. Bueno, yo conozco personas que ya tienen más de 15 o 18 años teletrabajando en, obviamente, países como Miami, como diferentes estados en Estados Unidos que ya lo hacen de manera formal y que están regulados y que sus carreras y sus formas de trabajo le permiten hacer este tipo de labor. Pero en nuestro país todavía no es así. Estamos prácticamente experimentándolo. Todos estamos experimentando el teletrabajo de una u otra forma, ya sea el subordinado por nuestro empleador o ya sea el teletrabajo independiente. Lo importante es saber si estamos teletrabajando de manera correcta, de manera segura y de una forma en la que vamos a estar al día con las innovaciones y al mismo tiempo respetando los canales de seguridad y de confidencialidad que necesitan. Quiero agradecer muchísimo al señor Amin Cruz por haberme invitado a participar en este congreso, saludando a todos los que están conectados acá. Aquí, bueno, pues también quiero agradecer al Congreso Hispanoamericano de Prensa, que es parte del Congreso Mundial de las Universidades Acroarte, filial Nueva York. Y quiero decirles que en República Dominicana pues tienen una servidora. Si tienen alguna pregunta la pueden escribir y podemos ir contestándola por acá. Pero al final del día yo digo, al final del día en el sentido de que al final de todo, de la crisis, del COVID, de todo lo que puede estar ocurriendo, el mundo laboral es un mundo presente. Es un mundo donde el ser humano juega un rol muy importante. Obviarlo y no darle la importancia que se requiere, así como el tema de salud, el mundo sanitario, el mundo laboral y el mundo de niveles de supervivencia, son mundos que requieren la atención de los estados, de los gobiernos y de la implementación de las políticas públicas a nivel de estas áreas. Al final del día es un compromiso de todos. Al final del día es un compromiso en el que todos tenemos que colaborar con nuestro aporte, con nuestro conocimiento. Así que le doy las gracias a todos y recordándoles que pueden suscribirse a Instagram @gloriaburnigal, que pueden tener este live todo el tiempo que quieran en mi canal de YouTube @gloriaburnigal y que se mantengan conectados a sus redes, a las informaciones y a los planteamientos y novedades que trae el mundo laboral con el COVID-19. Importante los protocolos de seguridad, importante todo lo que va a ser beneficioso tanto para el colaborador como para el empleador al momento de la reinserción a la economía. La reinserción y las aperturas, ya sea a gran escala o a media escala. En República Dominicana se está ventilando la posibilidad de una prórroga al estado de emergencia.
En el día de hoy el Senado aprobó 25 días más y mañana la Cámara de Diputados conocerá la solicitud. Veremos si esos 25 días la Cámara de Diputados también la aprueba y nos vamos a 25 días más de cuarentena. Entonces vamos a ponernos a crear, vamos a ver la normativa laboral como una oportunidad de cambio, una oportunidad de evolución. Y para todos ustedes, una servidora desde acá, pendiente siempre de contribuir con lo que podamos hacer para ustedes. Así que un abrazo y gracias por la invitación. Hasta entonces o hasta siempre. Adiós a todos. Gracias por estar conectados y gracias por la oportunidad.